Rodrigo Centeno Caballero, presidente y director general de Nissan Mexicana desde el 1 de julio. Sabes que se ve retador y siempre retador, Álvaro, pero es un muy buen momento, ¿ok? Creo que contrario a lo que piensa mucha gente, la industria automotriz no solo es pujante e importante en México, son como 9 o 10 puntos del PIB, para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Como industria toda. Y dentro de esta industria podríamos decir que Nissan tal vez sea 1,5 puntos, 2 puntos del PIB, ¿ok? Entonces tenemos una perspectiva de entrada muy importante, no solo en materia de comercialización, sino también en materia de manufactura, de diseño, de ingeniería. El ecosistema de Nissan en México es robusto, es grande, es profundo y tiene un arraigo muy, muy impresionante. Sobre esa perspectiva, cuando ves el 2023 y un poquito hacia adelante, nosotros nos movemos en base a años fiscales japoneses, que arrancamos apenas en el mes de abril. Encontramos una industria que está creciendo, ¿no? Que se está fortaleciendo, que está llegando ya a niveles prepandemia, ¿no? Y está llegando a niveles prepandemia, me parece, con una fuerza que, al menos dentro de la industria, no creo que todos hubiéramos estado esperando. Tenemos un balance de ingresos significativamente más alto cuando lo mides por unidad, en lo que relativo a 2019. Tenemos financieras más fuertes, que si lo ves de perspectiva podrías pensar que en un esquema de una economía inflacionaria y con altas tasas de interés deberíamos estar en problemas. Y lo cierto es que no estamos. Y no estamos porque la clase media mexicana, que somos nuestros clientes de autos nuevos, es una clase pujante, creciente, que está desarrollándose y que además le está yendo bien gracias al esfuerzo y al trabajo, primera. Y si la juntas con una base de financiamiento que ha hecho posible en buena medida que este incremento del costo del dinero en el tiempo, en medio en tasas, y la base del promedio de precios que está en la industria, que por razones que todos conocemos es más alto de lo que había en 2019, pues nos da una ecuación bien positiva, para serte franco. Y lo cierto es que vemos una industria pujante, una industria creciente, una industria que va a regresar arriba de los 1.2 millones de unidades. Lo sigue siendo uno de los mercados más grandes a nivel internacional en materia automotriz, y creo que de aquí es hacia adelante, o sea que 2024 pinta mejor y 2025 tenemos que seguir creciendo. Lo cierto es que como Nissan además tenemos un arraigo en el país profundo, positivo y muy grande, después de más de 60 años estar en el mercado, ¿no? 57 me parece, produciendo coches, no solo vendiendo coches. Entonces, pues el nivel de interacción, y si me dejas el término de simbiosis entre Nissan y México, tanto desde la perspectiva comercial y de emprendedurismo, como también desde la perspectiva social y desde la perspectiva, yo creo que de complemento de culturas, que no de choque de culturas, de complemento de culturas, es súper importante, y qué bueno que tengamos la oportunidad de continuar pues muy interesante camino que Nissan ha llevado, y que pues le den a uno la oportunidad de liderarlo, pues es todavía no solo un honor, sino una responsabilidad enorme. En este sentido de ideas, creo que la apuesta de largo plazo, Álvaro, tiene que ver mucho con la industria, la tecnología y lo que sigue en la industria. A final de cuentas, políticas siempre hay, políticas públicas siempre hay, vaivenes macro y micro siempre hay, y nuestro trabajo un poco es anticiparlos y prepararnos para eso que viene. Creo que es importante y muy trascendente el hecho de que el negocio de diseñar, fabricar y vender coches ha sido básicamente el mismo durante los últimos 100 años. Este año, 2023, Nissan cumple 90 años como empresa, como marca. Y la industria motriz anda alrededor más o menos de esa edad, ¿no? Está ya por la centuria, ¿no? Y el negocio más o menos ha sido el mismo. Diseñamos coches, lo pasamos a producción, lo subimos a una cadena de distribución que es necesaria y fundamental para nuestro negocio en cualquier parte del mundo donde lo veas, y luego vendemos autos. Hoy las tecnologías de información por un lado y digitales por otro, y las tecnologías de gestión y velocidad, digamos, de transformación y utilización de data están haciendo que la industria automotriz se revolucione a una velocidad vertiginosa que está teniendo un impacto directo sobre el modelo de negocio.
Y te estoy hablando de electrificación, te estoy hablando de conducción autónoma, te estoy hablando de conectividad y muchos otros temas que alrededor de la industria automotriz pues es francamente emocionante empezar a abrazarlos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos y cómo vamos? Los próximos 4 o 5 años creo que son años de mucho valor para el cliente, mucha perspectiva donde estaremos trabajando en cómo, y particularmente en Nissan, cómo democratizar el acceso a esa tecnología, ¿no? Y cómo hacerlo posible, hacerlo viable. Y Power creo que es el ejemplo perfecto para este tema. La electrificación no es un tema nuevo en automotriz, ¿no? Haciendo un poquito de historia, te decía, hace 100 años había una especie de dicotomía entre dos tecnologías de movilidad, de combustión interna y eléctrica, ¿okay? Por temas de eficiencia térmica y de capacidad de generación de energía para movimiento, ganó la batalla en aquel momento la combustión interna, que es pues, todos los autos que vimos durante el siglo XX, ¿no? Este siglo XXI, creo que el advenimiento de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, de más información, está haciendo posible extraer todo el beneficio y la eficiencia que tiene la conducción eléctrica. Que tiene un índice de consumo térmico significativamente más bajo, eso quiere decir menor desperdicio de energía en el proceso de movilidad. La tecnología eléctrica es más eficiente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer eso, el primer vehículo eléctrico vendido a público en general fue un Nissan. Lo interesante que no sabe la gente es que no fue el Leaf, ¿no? Fue uno que se llamó Tama, y eso fue en 1947. Estamos hablando del Japón 2 años después de Hiroshima y Nagasaki. El primer vehículo eléctrico que llegó a manos del consumidor final fue un Nissan. Entonces, cuando llevas por su investigación y desarrollo de tantos años, que culmina hace unos 12 con el lanzamiento del primer vehículo eléctrico de producción masiva a nivel mundial, que fue el Nissan Leaf, y que continúa hoy día, implicó retos importantes, no solo en materia de ingeniería, desarrollo, de encontrar cuál es el reto y si así vamos a llevar la industria, sino también empezamos a encontrar como marca y como empresa algunos elementos que tal vez no habíamos considerado en la ecuación inicial. Y tal vez 3 elementos que resultan fundamentales en ese sentido son, primero, el costo de manufactura de las baterías, ¿no? Cuando lanzamos Leaf, te puedo contar que el costo de manufactura de la pura batería era la mitad del costo de manufactura del vehículo completo. Entonces, de entrada, las baterías eran caras. De segunda, tienes el tema del rango de independencia de los vehículos y de las baterías. Empezamos con algo así como 100 o 150 millas. Hoy la tecnología ya va en el orden de las 200, 300 millas de autosuficiencia, lo cual es mucho más eficiente y eficaz desde la perspectiva del consumidor. Y la tercera tiene que ver con un cierto nivel de estrés en cuanto a la infraestructura de carga de energía sobre los vehículos. Es muy diferente ir a cargar gasolina, donde tardas 3 minutos en lo que entra un líquido directamente a tu tanque, a que hagas la carga eléctrica sobre el vehículo. Entonces tenías 3 elementos que de repente cuando lanzamos el Leaf empezamos a descubrir en Nissan que se presentaban, ¿no? La infraestructura, el rango y el costo. Los ingenieros van a buscar cómo resolvemos estos 3 paradigmas sin comprometer los beneficios y la eficiencia que implica la conducción eléctrica. Y eso es ePower. Entonces la solución fue ePower. Y creo que es una solución muy elegante y muy inteligente, que fue, oye, ¿y si le colocas el generador eléctrico al auto adentro, pero el auto se sigue moviendo por acción específica del motor eléctrico, ¿no? En inglés tenemos motors y engines, ¿no? Entonces tal vez es un poquito más fácil, más intuitivo de entender. En este caso tienes un motor de combustión que genera electricidad, se conecta a un convertidor de energía que lo manda a un motor eléctrico, está conectado a los ejes del auto. Entonces el auto siempre se va a mover por acción eléctrica. Es un poco diferente a como operan los vehículos híbridos, donde el motor eléctrico es un soporte, es una ayuda al motor de combustión para darle más potencia y permitir ahorro de combustible. Entonces, cuando tienes una tecnología como ePower, donde te resuelve temas de infraestructura de carga, ya no tienes porque le pones gasolina. Temas de costo ya no tienes tan severos, porque la batería que requiere un vehículo ePower es significativamente más pequeña
que la que debe tener un vehículo completamente eléctrico. Y temas de rango tampoco son un problema porque la autosuficiencia de un Kicks e-Power, por ejemplo, es de 960 kilómetros, dato homologado en México, y para un X-Trail e-Power son 1100 kilómetros, también dato homologado en México. Además, tienes el beneficio de la conducción eléctrica, es torque inmediato, aceleración lineal inmediata, es una conducción mucho más dinámica, mucho más entusiasta. Cuando pones esa ecuación completa alrededor, te das cuenta del cambio de paradigma que viene en la industria, ¿no? Y que está viviendo la industria. Y nuestro trabajo como Nissan va mucho en esa lógica de cómo hacerlo posible para la mayor cantidad de clientes y de gente que sea relevante. Hoy hemos puesto en México, que es la razón por la cual Kicks e-Power y Nissan e-Power es tan exitoso, hemos puesto la tecnología completamente eléctrica al alcance de las clases medias mexicanas. Y nos está yendo espectacular, ¿no? Y no es una receta que digas inventamos el agua tibia. No, es sencillamente poner atención a lo que la gente está demandando, la gente está pidiendo, hacer un esfuerzo en materia de ingeniería, de romper un poco la barrera, de trascender el paradigma y traer una solución que pues responda y resuelva toda esta clase de demandas. Eso es e-Power. Y si te vas una por una, vas a encontrar que en materia de conectividad, Nissan tiene Connect Finder, Connected Services, que está orientado y pensado no solo para la conectividad, sino toda la clase de servicios que los consumidores en México y América Latina demandan, que son, por ejemplo, muy diferentes a los servicios de conectividad que demandan los consumidores en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, adaptamos nuestra oferta, adaptamos la misma tecnología, adaptamos para entregar una serie de beneficios y servicios distintos a los que se pueden estar ofreciendo en otras partes del mundo. Cuando hablas de conducción autónoma, ¿no? Nissan también es punta de lanza. Entonces, hoy día ya algunos de nuestros productos como Nissan X-Trail, Nissan Altima y Nissan Pathfinder tienen conducción semiautónoma ProPilot, ¿no? Que en condiciones de autopista puede mantener su carril, administrar la velocidad, mover la dirección, ¿no? Y le da un poco más de seguridad al cliente de un lado, pero también mucho más descanso y el disfrute que implica la conducción autónoma. Y si sigues con esas, hay un montón de ejemplos, Álvaro. Entonces, esa revolución tecnológica está teniendo un impacto directo sobre el modelo de negocio automotriz a nivel internacional. Entonces, ¿qué sigue? Pues siguen 5 o 6 años y más dentro de Nissan Ambition 2030 que son pues emocionantes de estar trabajando en la industria, ¿no? Y creo que implica una responsabilidad muy importante porque además pues nuestra chamba en Nissan mexicana es traer esta tecnología de todas partes del mundo, traerla a México, hacerla patente en México, hacerla posible en México y ponerla en manos de conductores mexicanos todos los días. Fíjate, el consumidor de entrada va a cambiar cuando le sea económicamente viable cambiar, ¿no? A final de cuentas es un ejemplo de administración de costos de oportunidad, si me dejas ponerlo un poquito más técnico. La necesidad del consumidor, la necesidad del cliente es movilidad. El punto es cómo ha evolucionado ese concepto de movilidad a lo largo de los años, y creo que buena parte del éxito de Nissan en México es que la compañía ha sabido poner atención a lo que demanda el consumidor. No se trata necesariamente de cuánto esté cambiando la estructura de la demanda, ¿no? Sino cuánta atención pones y tienes capacidad de anticiparla, ¿no? Entonces, ejemplos ha habido muchos y creo que es un poco lo que está sucediendo hacia adelante también. Cuando estás pensando, por ejemplo, en movilidad, ¿no? La gente está ansiosa de probar la electrificación, ¿no? Pero para hacerlo eficiente desde la perspectiva de la capacidad de compra o de la capacidad de pago, de flujo mensual que tienen los consumidores en México, más o menos 70-75% de los autos vendidos en México son a crédito, ¿no? Entonces, no necesariamente es importante el precio, ¿no? Siempre será importante el precio, ¿no? Lo importante es el flujo mensual de la familia. Entonces, si tú estás en capacidad de construir un ecosistema de valor para el consumidor, donde no solo se trate del vehículo, del producto en cuanto tal, sino todo lo que está alrededor, que lo hace posible y lo hace viable, encuentras una solución
que le permite a Nissan mantener un liderazgo ya por muchos años en el mercado. Hoy tenemos un portafolio de producto que tocamos fundamentalmente a casi el 90% de la industria automotriz en México, o de la demanda automotriz en México. Pero tenemos 230 y tantos puntos de venta y de servicio, ¿no? Perfectamente capacitados, orientados y localizados, donde los consumidores y los clientes, ¿no?, tienen la protección y esa, digamos, tranquilidad, paz mental, ¿no?, que representa saberse respaldado todo el tiempo. A eso le vas a sumar la financiera de marca automotriz mejor capitalizada y muy probablemente la más grande de América Latina, que es Credit Nissan, ¿no? Y si a eso le sumas el último lanzamiento que tiene escasas 6-8 semanas, cuando presentamos una nueva aseguradora, ¿no? Entonces lo que hacemos es construir un ecosistema alrededor de la movilidad que le permita al cliente adquirir un vehículo en el punto A, estar tranquilo, tener, un balance en cuanto al esquema de ingresos y flujos mensuales en su familia, llevarlo al punto B, ¿no? No solo en materia de movilidad, sino en materia de formación, de patrimonio y de capital, que es importante, porque es otro punto B en materia de movilidad, no es movilidad física, es movilidad social, y los coches son fundamentales en ese proceso, ¿no? Y además estás llenando todos los gaps que están en medio. Y los gaps que están en medio, estás hablando de conectividad, estás hablando de conducción autónoma, estás hablando de un montón de cosas. El coche, la industria automotriz, cada vez menos se trata de transportar del punto A al punto B, como decimos ahora, sino de llenar todo el espacio y hacer que ese proceso de movimiento y de movilidad sea agradable, sea divertido y sobre todo sea productivo. Y sobre esa base creo que representa y explica en buena medida lo que Nissan ha venido haciendo pues por 60 años en México. No me parece coincidencia, por ejemplo, que la primera fábrica de Nissan fuera de Japón es Civac, es la de Cuernavaca, ¿no? Y para cualquiera parece hasta contraintuitivo, Álvaro, ¿no? O sea, porque una empresa japonesa, piénsalo en estos términos, 15 años o 18 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando busca una expansión global, su decisión de manufactura es México, ¿no? Porque el potencial está ahí desde entonces, ¿no? Porque la fortaleza de mercado, porque la conectividad, aún antes de tratados de libre comercio y toda esta ideología más moderna en materia de integración global, siempre estuvo ahí. Por eso Civac está en Cuernavaca, ¿no? Entonces, si eso le vas sumando una clase media pujante, un nivel de conectividad comercial, integración comercial, que es, creo que de los más agresivos y completos a nivel internacional, pues tenemos un mercado y tenemos una potencia que es francamente apetitosa, ¿no? Desde la perspectiva de industria global. Y creo que para Nissan, pues una clave y un pilar fundamental en nuestra organización. Los clientes mexicanos para Nissan son fundamentales. No es casualidad que tenemos una redistribución enorme, capacidad de ingeniería enorme, capacidad de manufactura enorme y capacidad de distribución brutal, y me refiero a de exportación, ¿no? La compañía está aquí para quedarse, y creo que una de las mayores ventajas competitivas que tiene Nissan frente al consumidor en México es justamente eso, la tranquilidad de ser una empresa y una marca que está aquí, que ha estado aquí y que va a seguir aquí, porque la plataforma y la industria está localizada en México. Somos algo así como 16,000 familias que comemos directamente de Nissan, ¿no? Si le sumas la cadena de distribución, los distribuidores, los dealers, las agencias Nissan, estamos hablando de como 50,000. Ahora súmale las familias que dependen de la cadena de suministro, solo franja 1, franja 2 y franja 3 de producción. Son 100,000 familias, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso el arraigo. Y si a eso le sumas calidad de manufactura, calidad de ensamble, buen servicio, tenemos que buscar muy feo para no ser número uno, ¿me sigues? El número uno es un resultado, no es un objetivo. Entonces, la compañía, y lo decías muy bien al principio, ha trabajado muy fuerte durante mucho tiempo por hacer las cosas bien y por seguirlas haciendo bien. Se trata de anticiparse, se trata de visualizarlo, se trata de prepararnos hacia adelante. Decía mi mamá, nunca hagas hacer planes no sirve, prepárate, ¿no? ¿No? Y creo que en ese orden de ideas, viejo, vamos para adelante. Fíjate,
Creo que tiene mucho que ver en términos de entendimiento y de tratar de anticipar cuál es lo que el cliente lo va a satisfacer en el mediano plazo. Hacerlo para Nissan en México, no te voy a decir que es fácil, Álvaro, pero creo que nos da una ruta, o al menos tenemos una ruta muy clara. Cuando tienes 60 años en un país, eres parte del país. Entonces a mí me gusta decir siempre que Nissan es la compañía automotriz más mexicana, más japonesa, ¿no? Porque somos mexicanos, ya estamos aquí embebidos, ya la relación es simbiótica, ya estamos acá adentro. Y lo cierto es que cuando lo vas anticipando y tienes ese nivel de conocimiento y entendimiento del consumidor como tiene Nissan en México, pues nos permite seguir adelante y movernos hacia allá. Un tema también adicional es que cuando eres parte de tu familia lo conoces muy bien y sabes qué esperar. Y la idea de Nissan a lo largo de los años ha ido evolucionando y dando brincos importantes, pero creo que los brincos más fuertes lo estamos dando ahora, ¿no? Entonces, cuando hicimos esto, hace unos 4 años estamos reflexionando alrededor de este concepto, empezamos a trabajar en un poco la idea de ¿qué es lo que el cliente está esperando de Nissan? ¿Qué es lo que el mercado está esperando de Nissan hacia adelante? Y estamos teniendo una visualización cuando menos a 3 años hacia el futuro. Estoy hablando de 2020, a media pandemia, ¿no? Lo que nos dedicamos en la pandemia fue ponernos a platicar esta clase de temas. Y llegamos a una conclusión muy interesante. La gente tiene muy claro, el consumidor mexicano tiene muy claro qué esperar de Nissan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo contrario. ¿Qué nos están esperando? ¿No? Entonces creamos una idea a nivel conceptual que era justamente eso, inesperado. Y era inesperado de Nissan salir a hablar de tecnología y no de producto. Y era inesperado de Nissan salir a remodelar las agencias, ¿no? Cuando era un lugar de entrega de autos. Y era esperado de Nissan integrar los canales, digamos, digitales y físicos. Y creamos, con base en un paper de McKinsey muy bonito que nos encontramos ahí, que venía una palabra digital que nos gustó mucho, pero lo que nos gustó más fue la conclusión, que decía, cuando las empresas se den cuenta de que la siguiente frontera digital es física, las cosas van a cambiar. Es un paper de McKinsey bien bonito, luego te lo comparto. Y empezamos a retar esa clase de cosas. Entonces integramos canales físicos y digitales, tratando de hacerlos completamente transparentes para el consumidor que pudiera brincar de uno al otro. Empezamos a reconvertir nuestro portafolio de producto, no desde la perspectiva de los fierros, sino la perspectiva de la tecnología y lo más importante, lo que esa tecnología significa y en qué beneficia a los consumidores. Empezamos a trabajar mucho sobre servicio postventa. Empezamos a trabajar mucho sobre nuestra cadena de distribución. Creo que eso, que a nivel filosófico, conceptual, se incorporó alrededor de la palabra inesperado, terminó siendo un poco una llamada al consumidor mexicano cuando hicimos la campaña y cuando hicimos el esfuerzo de esto es Nissan. Porque se trataba un poquito, ¿te acuerdas de aquel meme donde está la chica botando para atrás? ¿No? Un poco ese es el concepto. Oye, déjame te invito a dar una segunda mirada a Nissan. Déjame te invito a que todo eso que sabes de la marca en materia de calidad, de sable, de ingeniería, manufactura mexicana, de ingeniería japonesa, todo eso es cierto, ¿no? Pero hay mucho más que tal vez no te termino de platicar. Entonces déjame contarte. Y eso fue Esto es Nissan. Y estamos a poquito a lanzar la versión 3.0 de Esto es Nissan, ¿no? Porque empezamos a hablar primero de tecnología, de movilidad, de emoción, de manejo. Luego salimos a hablar con un call to action muy preciso que decíamos, deja de imaginártelo y sal a manejar. No te lo imagines, manéjalo. En el Inter lanzamos electrificación con ePower, ¿no? Y el concepto de rebelión eléctrica, de rebelarte a lo que significa electrificación, de reinventar la electrificación, de eso se trataba. Hoy día, ¿no? Vamos a salir a hablar de un poquito de lo emocionante que es manejar y que por qué emocionante significa muchas otras cosas, además de conducir rápido, ¿no? Entonces, como lo ves, este es un proceso que como marca hemos venido experimentando y desarrollando, ejecutando, ¿no? Cuando menos 3 años y que tiene que continuar en el tiempo. Entonces,
pues nuestra ambición es seguir trayendo a México no solo la mejor tecnología, los mejores productos, ¿no? Sino hacer que los mexicanos puedan acceder a esa tecnología, a esos productos, que lo disfruten, que lo vivan, ¿no? Y que pues, les guste tantos como a nosotros, porque para trabajar en Nissan tiene que gustarte Nissan. Si no, no lo harías en esta empresa. Entonces, pues ojalá que así siga, amigo. Sabes que Z es muchas cosas para Nissan. Nissan inventó muchas cosas y inventó muchos segmentos. El segmento de los crossovers no existía en el mundo hasta que no llegó Murano. ¿Okay? Y otro segmento tal vez icónico que inventó Nissan por allá de los 60s en Estados Unidos y en Japón fue justamente el Z, ¿no? El deportivo compacto, pero el realmente deportivo compacto. Vivimos en una época donde el muscle car americano era, pues tal vez, el mayor ejemplo de aspiracionalidad en el mercado de coche a nivel internacional. Uno de los retos era cómo una compañía japonesa, que es sinónimo de confianza y durabilidad, puede poner en el mercado un auto deportivo que no solo entregue esa confianza y durabilidad, sino que además sea divertido de manejar y además responde un poco a la filosofía japonesa de hacer las cosas bien hechas y compactas, ¿no? Así nace Z. Z nació hace 50 y pico de años, ¿no? Y han sido 6 generaciones, hasta esta 7ª que estamos introduciendo en México a últimas fechas, que nos ha ido súper bien, pero que se trata justamente de ir pensando cómo reinventar la rueda, si me dejas ponerlo en esos términos. La rueda ya funciona. Ahora, ¿cómo haces una mejor rueda cada vez? Y creo que Nissan con el Z lo ha hecho por esta vez 7 veces, ¿no? Entonces, hemos ido desarrollando el primer vehículo deportivo de inyección directa, el primer vehículo deportivo de suspensión independiente, el primer vehículo deportivo de muchas cosas. Hoy llega el nuevo Z con un motor de aspiración turbo, por segunda vez, el segundo turbo, ¿no? Y además, un poco sujeto a la tradición u honrando la tradición, con un twin turbo, no es cualquier turbo, es un twin turbo, es un turbo de 2 respiradores, que además es un turbo de 6 cilindros en B y además es un turbo que entrega 400 caballos de fuerza. En un vehículo con un centro de gravedad bastante bajo y con una distribución de peso 53-47. Eso quiere decir que el manejo es brutal, ¿no? Toda la tecnología que necesitas en el tren motor para poder soportar una bestia de motor como un 400 caballos, ¿no? Y todo lo que ello implica, y además sumarle toda la tecnología del siglo XXI y hacerlo competitivo en el siglo XXI en materia de conectividad, en materia de seguridad, en materia de asistencias al conductor, etcétera, ¿no? Hacen que este nuevo Z sea un flagship, ¿no? Para la marca, no solo no en el sentido de la deportividad, sino en el sentido de honrar y hacer una especie de homenaje, Álvaro, a pues toda la historia que representa Z, todo el bagaje que representa Nissan en este sentido y todo lo que puede ofrecer la marca hacia el futuro. Porque de eso se trata esto, es Nissan. Se trata de echarlo para adelante y por eso le pusimos al vehículo cuando estamos por lanzarlo el Samurai Absoluto. No hay mejor Samurai, ¿no?, que aquel que va aprendiendo y va evolucionando en el tiempo y se va haciendo cada vez mejor y así es Z. Por eso es una parte clave de nuestro ADN de marca, por eso es un poco lo que queremos contar a la gente, ¿no? Oye, conoce el vehículo, siéntelo, manéjalo, vívelo, ¿no? El Z siempre ha sido un auto, no para un coche grande que puedas presumir en materia de sentirte macho alfa, ¿no? El Z es, creo que, y ha sido siempre un auto para quien sabe y le gusta manejar, ¿no? Es un coche de tracción trasera, pequeño, con toda la fuerza, con todo el motor y con toda la adrenalina para hacerlo dinámico, ágil, divertido de manejar, tanto en ciudad como en pista. Entonces, cuando veas a un cristiano atrás de un Z, le puedes decir, ese güey le gusta manejar.